Juan Pablo Enríquez, el contador, para analizar la magnitud de este anuncio realizado por el Ministro de Economía. Bienvenido a esta edición de Ahora Noche. ¿Qué análisis se puede hacer de este alivio anunciado en el día de hoy? Buenas noches, ¿cómo les va? Un Muy bien. placer comunicarme con ustedes. Hola, Fernando. Bueno, básicamente esto forma parte de un paquete de medidas que se viene implementando desde las últimas semanas, sobre todo posterior al escenario electoral del 13 de agosto, que viene a aliviar los bolsillos de los sectores laburantes, en este caso uno de los sectores más golpeados siempre por el efecto de la inflación y también por el efecto de cierta irregularidad en términos laborales, que es el denominado monotributo, sí, que es una figura jurídica impositiva creada en la década del 90. En este caso, como bien mencionabas vos, cada una de esas medidas tendientes no solamente a generar un horizonte de pagos para deudas específicas durante un plazo de 60 meses, sino también beneficios específicos que alivian el componente tributario. Pero también en las últimas semanas se han dado medidas que tienen que ver con generar créditos a tasa subsidiada, que termina teniendo un costo financiero prácticamente del 60% anual, cuando en la actualidad se están manejando tasas superiores al 120%. En ese sentido, también es importante recalcar esa batería de medidas que también vienen a complementarse con la devolución del IVA que está en vigencia y que beneficia casi a 20 millones de trabajadores registrados en la Argentina, y con la incorporación o con la eliminación de la cuarta categoría casi en su totalidad, donde se beneficia casi a 900.000 trabajadores registrados en la Argentina con salarios importantes, pero que obviamente van a ser volcados al circuito del funcionamiento interno y al circuito virtuoso que tiene la economía, es decir, al consumo. Bien, para quienes no están incluidos en este anuncio del alivio y para comprender la dimensión, ¿es un anuncio que trae respiro a estos sectores? ¿Es un buen anuncio o es un anuncio que, de alguna manera deja llevar en los próximos meses la situación que se vive de crisis económica en la República Argentina? ¿Qué evaluación se puede hacer de este anuncio específico? Estamos hablando de monotributistas, pymes, profesionales, autónomos. Yo lo quise contextualizar en un horizonte de todas las medidas juntas, porque son las que terminan El generando global una sería. consecuencia positiva, exactamente, para el funcionamiento de la economía. Sí, claro que sí, tanto el alivio en términos fiscales como la generación de crédito a tasas accesibles, cuando la Argentina de los últimos prácticamente 8 o 10 años no tiene crédito para el sector de la pequeña y mediana empresa, son muy buenas noticias justamente para sectores que lo necesitan, que requieren de este acompañamiento del Estado, y eso obviamente se va a terminar volcando de manera positiva a este circuito virtuoso de la economía. Ujú. Reiteramos que hay dos medidas que son expansivas. Una es la reducción de impuestos y la otra es la posibilidad de crédito, que expande la cantidad de dinero y obviamente genera mayor cantidad de inversión en bienes de uso, en bienes de cambio para cada uno de los sectores monotributistas. Es Bien. una muy buena medida que también va a tender a generar una reducción en términos de las variables que impactan en el mercado interno y que generan inflación, uno de los grandes dilemas que tiene hoy la Argentina. De hecho, desde el Ministerio de Economía se ha comenzado a medir la inflación de manera semanal, y los guarismos que se están dando para septiembre son mucho más inferiores al impacto inicial que tuvo el efecto de Sí. la devaluación del 14 de agosto en la economía argentina. De Son hecho, muy de buenas hecho, medidas que han hecho. sí. No, Sí. iba a dar los datos de inflación. De hecho, la semana anterior fue 2,1, esta semana del 2%. En este contexto, ustedes, se cree entonces que estas medidas van a colaborar a frenar un poco el nivel de inflación. Absolutamente, claro que sí. Y también vienen a generar un mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿no? Una de las cuestiones que se venía planteando desde hace muchos meses, la necesidad de que los sectores que dinamizan el mercado interno de la Argentina tengan posibilidad de generar y de acceder al crédito y de fortalecer el funcionamiento del mercado interno. Obviamente que a partir de aquí son muchas variables igualmente las Bien, que hay que claro. controlar, pero el indicador es positivo y esperemos que eso traiga consecuencias en el corto y mediano plazo
para los sectores trabajadores de la Argentina. Bien, brevemente, ¿no? Porque queremos luego preguntarte sobre una calculadora que se ha dado a conocer en torno a lo que sería la futura dolarización. ¿Por qué esta medida no se tomó antes? ¿Es porque es un conjunto de medidas que había que tomarla de manera conjunta o, bueno, tiene que ver un poco con el tiempo electoral? No, son medidas que de alguna manera contraponen el funcionamiento de Argentina en un marco donde el Fondo Monetario Internacional impone las condiciones, ¿sí? Bien, Y de acuerdo al reciente eh, acuerdo, valga la redundancia, que se hizo posterior a las elecciones, donde el fondo habilitó ciertos recursos que vinieron a engrosar las reservas y a generar cierta tranquilidad en la macroeconomía, eso garantiza la posibilidad que desde el gobierno y desde la política se accionen medidas tendientes a generar un bien, plano de redistribución. bien. La influencia del fondo Ujú. siempre es negativa a la hora de tomar decisiones políticas y eso tiene que quedar muy en claro. Lo último, hablamos de una calculadora que se dio a conocer que de alguna manera puede dimensionar lo que sería la dolarización en la República Argentina. ¿De dónde surge esta calculadora? Esta calculadora fue generada por uno de los centros económicos más prestigiosos de la Argentina, que es el CEPA. Sí, Tiene que ver justamente con poner en un marco de realidad muchas de las tendencias sí, vinculadas a la teoría que se está manejando en la actualidad. Porque hay gran parte de la población que considera que va a ganar en dólares lo bien. mismo que gana en pesos. Ahí Y estamos generar un... poniendo, sí, ahí estamos Sí, poniendo un sueldo de 200.000, lo estamos haciendo en vivo. Hacemos el cálculo sí. y nos calcula cuántos dólares vamos a estar ganando mensualmente. 54 dólares. Esto sería la posible dolarización de la República Argentina. Sí, Y, estamos hablando que sí, siendo muy austeros con el nivel de reservas y demás que tenemos en la actualidad y de depósitos, llevaríamos el tipo de cambio a bien, 3.700 pesos. Si llevamos el tipo de cambio a 3.700, esas son las consecuencias y bien. verlo en un hecho práctico, en una forma sencilla de interpretar la realidad, creo que ha sido uno de los grandes aciertos de la generación de esta calculadora Bueno, para que gran parte de la población argentina pueda, de manera pedagógica, sí, generar un mayor entendimiento Sí, de una Juan Pablo, si me temática. permitís, Sí. vamos mostrando las comparaciones. Por ejemplo, hoy en fideos se podría comprar 338 kilogramos, post-dolarización, con el salario de 200.000 que queda en 54 dólares, se podrían comprar, perdón, solo 34 kilogramos de fideos. Vamos con el aceite, con el salario se podrían comprar en la actualidad 260 litros, post-dolarización se podría adquirir solo 26 litros. Ahí vamos viendo un poco esto que mencionabas, los ejemplos de la dolarización en la República Argentina. Absolutamente. Muy Y bien, además, sin la posibilidad de generar en un marco de dolarización política económica autónoma que solucione las problemáticas argentinas. Perdemos la totalmente la autonomía, claro. soberanía en la política económica. Juan Pablo Enríquez, contador, muchísimas gracias por el análisis sobre este nuevo anuncio de alivio fiscal y bueno, también esta calculadora que se dio a conocer sobre lo que sería la futura dolarización. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como Buenas siempre. noches. Adiós.